Qué maravilla abrir nuestra mítica biblioteca de los libros malditos, pero tenemos un problema y es serio, amigos. No nos cabe en ningún sitio, porque aseguran que es uno de los libros más grandes confeccionados por el ser humano y sobre todo es uno de los ejemplares más misteriosos, más extraños, lleno de leyendas, lleno de verdades. ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? Tenemos un intérprete excepcional. Porque sí, porque vamos a hablar de esos libros que trascienden a lo puramente maldito, prohibido, oculto. No, son libros con otro aura. Fíjense, no se lleven a engaño, ¿eh? Nos pasa muchas veces a los que hacemos, o a mí me pasa mucho por lo menos, y la gente se sorprende cuando me ve al natural, piensan que soy más bajito, cuestiones de realización o no sé de qué embrujo, pero yo mido exactamente 1,80, 1,80. Y esto, comprenderán, no es tontería. ¿Por qué se hizo este libro de bolsillo? ¿Para quién? ¿Qué producía cuando se leía? O, en fin, son muchas cosas. Se ha hablado hasta de una especie de conjunción entre lo humano y lo luciferino. Ese intérprete está ya con nosotros, se van a sorprender. Por favor, yo se lo pido, alcen su copa, con el bebedizo que sea, porque ha llegado uno importante en esta familia milenaria, en este ambiente tan especial, casi victoriano, l'enfant terrible. Chin chin. Juan Soto Ibars. Qué gusto verte otra vez. Igualmente, amigo mío. Has traído además una camisa. Bebe, que si no da mala suerte. Es verdad. Después de brindar. Aunque es agua. Que... No lo sabía yo eso. Sí, sí, sí. No, te condenas, te condenas. Pierdes el pelo. Pensé que era absenta. No, ojalá, ojalá. Por no cierto, me cuidáis tanto. Hace poco en Roma vi una tienda que era toda de absenta. Ah, qué bien, qué bien. Y una calavera. Qué bien. Bueno, hay que indicar el contenido. Es que es muy de este ambiente. Sí, sí, Juan. total. Yo salgo de aquí y me voy siempre directo a tomarme una absenta, de Pero hecho. es que además ha traído ese atuendo tan especial, mezclado ya con sus míticas zapatillas. Sí. Porque ese es el mundo de Ibars. Es decir, está en los mundos tecnológicos, usted ya la conoce, no hace falta presentar. Pero al mismo tiempo le he pedido yo que se meta en las catacumbas de los libros verdaderamente misteriosos. Si tú me has dicho que trajera un libro gordo para empezar la temporada de libros malditos, una cosa grande, y yo ya sabes que soy un cumplidor. Me gusta hacerte feliz, ahí lo tienes. Pero hay otra cosa Codex además. Gigas. Pero hay otra cosa más. Y es que esta temporada habrá de todo, pero más que libros políticamente incorrectos, ocultados, como decía, censurados, vamos al puro misterio. Sí, sí. ¿Y por qué has elegido este de número 1? Bueno, este va a ser difícil de superar. Este es el Codex Gigas, que también tiene el sobrenombre de la Biblia del demonio, y tiene una historia muy antigua. Es un libro que es un manuscrito, está hecho a mano por un monje en el siglo XIII, en torno a 1220 y tantos, no se sabe muy bien. Tiene dentro una serie de calendarios y fechas y nacimientos y muertes, una lista de personajes públicos de la época que permite situar más o menos cuándo se redacta. Pero lo interesante de este libro es la leyenda que le acompaña. Bueno, lo interesante también es su tamaño. Es el manuscrito medieval más grande, se conserva en la Biblioteca Estatal de Estocolmo en un estado perfecto, en una vitrina. Es un libro que ya el hecho de que se conserve tan bien nos da pie a hablar de sus leyendas. Y su poder, quizá, porque un libro tan importante, de unos temas tan extraños y con tanta leyenda alrededor, podía haber sido quemado
como nos gusta hacer aquí a veces, ¿no? Arde la pira, pero no. No solo no se quemó el libro, sino que sobrevivió a incendios. Ajá. Te voy a contar la historia desde el principio. Venga. Voy a mezclar lo que sabemos, lo que dicen los historiadores, con la leyenda, porque hay momentos en los que no se puede separar una cosa de la otra. El Codex Gigas es una Biblia vulgata, en la traducción de la Vulgata, salvo el capítulo del Apocalipsis, que es de una traducción más antigua, que trae también libros de historia de Flavio Josefo, que es un historiador judío, trae libros de medicina de la época, de una medicina que yo no te recomiendo seguir, por ejemplo, para curarte unas hemorroides, porque es una medicina del siglo XIII. Y trae también encantamientos. Es un libro que trae algunos sortilegios, por ejemplo, para evitar a los ladrones. Y trae también algunos calendarios. En fin, es un libro que en la mente... ¿no? Sí, es un libro muy extraño que en la mente del monje... El monje se atribuye este libro a un monje que se llamaba Germán el Recluido. Y es un libro que, según parece, este monje quería convertir en una de las maravillas del mundo y meter allí todo el conocimiento que fuera posible. Quería hacer la Wikipedia de su época. Quería hacer una Wikipedia, sí. Pero la leyenda dice que este monje tuvo que hacerlo en una sola noche. Sabemos, esto se sabe, que en la época los monjes dominicos vivían recluidos con un voto de pobreza extremo, con cilicios, con voto de castidad, pero era muy, muy, muy exagerada la vida pobre que tenían que llevar y el castigo terrible que les sacudía si rompían uno de estos votos o había sospecha de que lo habían roto. La leyenda dice que este monje, Germán el Recluido, rompió su voto de humildad siendo demasiado vanidoso y que el castigo fue morir empalado. Pero alguien se apiadó de él, alguien con humor negro se apiadó de él y le dijo: no importa si escribes el libro más grande del mundo en una noche, te salvas. Te salvas del palo. Te salvas del palo. Y aquí el Germán el Recluido, que habría que llamarle Germán el Laborioso, dice la leyenda, obviamente es imposible, hizo en una noche este libro a mano. Para hacer este libro hubo que matar a 160 burros, esto sí se sabe porque el papiro en el que está escrito es piel de asno, pesa 70 kilos, mide 1 metro por 50 centímetros, es un libro absolutamente demencial y la cosa más extraña, que digamos apoya la leyenda, es que el libro tiene una caligrafía muy particular, anticuada para la época y parece ser que está escrito por la misma persona, entero, y que las tintas... Normalmente en estos libros tan grandes iban cambiando las tintas porque se agotaba. Pues la tinta es misteriosamente parecida. Uniforme. Uniforme, tanto la caligrafía como la tinta son... Entonces esto, claro... La leyenda amplía su leyenda de que está hecho en una noche. Una especie de automatismo, ¿no, Juan? En el sentido de alguien que, según la leyenda, lo escribió de una tirada. Claro, lo que dicen los historiadores y los arqueólogos y la gente que lo ha estudiado es que este libro tuvo que escribirse entre 5 y 30 años, tuvo que tardarse en hacerlo. Está lleno de arte, ¿no? Pero el libro tiene en la página 290, el libro tiene unos 330 papiros, o sea, 640 páginas, y en la 230 aparece ese demonio, esa ilustración del demonio, enfrentado en la página contraria a la ciudad de Dios. Y ahí nace la leyenda de que este libro fue escrito en una noche por este monje que, para no ser empalado, le pidió ayuda al único que le podía ayudar, que no era Dios, sino el de abajo. Y que, como pago a este favor, el diablo le dijo: vale, pero yo quiero salir en el libro. Y entonces aparece esa ilustración del diablo bastante terrorífica en la página 230, que es muy poco usual, que apareciera sobre todo en Biblias. Porque esto ya te he dicho, tiene una Biblia en la primera parte, la Vulgata, ¿no? Vale. Ahí empieza la leyenda del Codex Gigas. Es la historia, Juan, de un pacto mefistofélico en la antigüedad. Sí, sí. Llegan a un acuerdo, vaya usted a saber a cambio de qué, y el libro se hace. Sí, va a cambio, como siempre, del alma, ¿no? Vale, ¿qué pasa? El monasterio de Podlachice, no sé si... No quiero declarar la guerra a la República Checa, si lo he dicho mal. No, su me checo corre. es perfecto. Bueno, gracias. Pues en este monasterio donde se escribe el Codex Gigas en aquel año de aproximadamente 1223, desde el momento en que se escribe empieza a arruinarse. Y los monjes dominicos de este monasterio empiezan a pensar que este libro está maldito.
y lo venden a los monjes cistercienses de otro monasterio que empieza a arruinarse y es azotado por la peste. Sobre un libro gafe. ¿Eh? Un libro gafe. Es un libro que... esto es la leyenda, pero bueno, lo que sí sabemos es que efectivamente... Pero que ha llegado hasta hoy unida a su estructura. Sí, no, y que efectivamente coincidía con la decadencia de estos lugares. Bien, este libro da vueltas de un monasterio a otro, le persigue la peste, le persiguen incendios. Nadie lo quiere. Hasta que aparece un personaje maravilloso del que te tengo que hablar, que es Rodolfo II de Habsburgo. Hombre, hombre. Sobrino de nuestro Felipe II. Totalmente. Y un hombre muy aficionado al misterio y a los objetos raros. ¿Tú crees, porque lo interesante, como lo cuenta Juan, es que además se aprende, que ese monarca le hubiera encantado este ambiente? ¿A que sí? ¿A que le pegaba? Yo creo que ese monarca conseguía darte a ti 20 vueltas. Totalmente. Con su cámara. Tenía una habitación que se llamaba el Gabinete de las Maravillas de los Milagros y el Arte. Sí, sí. Y era un gabinete donde tenía cosas como un cuerno de unicornio, tenía fetos deformes, tenía fósiles como de mutante, de animales. Es el primer coleccionista del misterio del que se tiene constancia en la historia, prácticamente. Sí, prácticamente. Sí, sí. Y naturalmente llega a él la leyenda del Codex Gigas y dice, lo necesito. Sigue la leyenda diciendo que una vez que lo consigue, porque él, fíjate cómo lo consigue, claro, Rodolfo II se lo pide prestado a los monjes y lo que hace es no devolverlo. Nunca prestéis libros. Se lo digo a la audiencia. Eso se cumple, ¿eh? Eso se cumple. Pues el monarca naturalmente se lo queda, pero coincide también en el tiempo que desde el momento en que se calcula que este libro está en su Cámara de las Maravillas, el hombre empieza a enloquecer. Poco después pierde el trono. Sigue la historia de este libro que permanece en la cámara. La corte de Rodolfo II estaba llena de alquimistas, nigromantes, era una corte muy dada a este tipo de investigación paranormal, científica, también estaba todo mezclado en la época. Como lo era el Escorial de Felipe II. Exactamente. Bueno, es que también era la época, ¿no? Pero Rodolfo II tuvo cuidado de no contar en su corte que tenía este libro. Él lo mantuvo en secreto y sin embargo ahí empezó como a fallar su salud mental. Bueno, no podemos contarlo todo, pero llega la Guerra de los 30 años y la reina de Suecia, Cristina, que era una gran coleccionista de libros, que aspiraba a tener todo el conocimiento, una nueva biblioteca de Alejandría allí en Estocolmo, durante la Guerra de los 30 años, roba el código. Y hoy día el Codex Gigas está todavía en Suecia, en la biblioteca de Estocolmo. ¿Desde entonces? Desde entonces. Pero mientras tanto hay otros elementos. A la reina de Suecia se le quema el castillo. Cuando trae el libro Codex Gigas, poco después se quema el castillo y empiezan a sacar por las ventanas algunos libros que se rompen contra el suelo porque parece que la biblioteca estaba a la altura de un cuarto piso. Bueno, el Codex Gigas, no sé si esto es verdad o leyenda, cae encima de una persona, la mata y el libro se salva. Está lleno de historias como esto. Un libro como vivo. Sí, un libro como vivo, un libro que da mucho juego para hilvanar. Pero luego, claro, llega hasta nosotros, está en la Biblioteca de Estocolmo. La Biblioteca de Estocolmo lo ha digitalizado, lo pueden ustedes ver, está en PDF. ¿Qué es lo que más te llama la atención del libro por dentro? El libro por dentro... Aparte del demonio, claro. A mí, que soy un profano en caligrafía, lo que más me llama la atención es el tamaño, la forma, el peso y esa ilustración de la ciudad de Dios enfrentada al diablo. Luego la colección tan extraña, tan heterodoxa de elementos que tiene, la historia que lo acompaña, toda esta peripecia terrorífica, ¿no? de robos, préstamos, maldiciones, etc. Y luego otra cosa que me llama mucho la atención de este libro es cómo cuanto más grande ha sido el miedo que provocaba, porque la idea que tenía la gente de que la tiene durante siglos, casi. Claro, es que lo ha escrito el demonio y que no solo es castigado su autor, sino aquellos que lo conservan, ¿no? Pues cuanto más grande era esta leyenda, más pretendientes tenía el libro. Claro. O sea que hay un tipo de persona que de forma casi natural está inclinada a coger aquel objeto que es más peligroso en este sentido. Yo creo que nos vamos a divertir en esta sección, vamos a sobrecoger también, vamos a aprender. Mira, en un ambiente como esta célebre biblioteca, hay una película, uno dice, no hay películas sobre el Codex Gigas, ¿no? Yo diría que no. Y libros tampoco hay muchos. Y yo a veces pienso, digo, pero estas historias hay que cogerlas al vuelo, es que esto es increíble. Bien, ¿tú te acuerdas una escena, creo que era Johnny Depp, creo,
en una película basada en un libro de Arturo Pérez Reverte, y que entra donde un coleccionista y le abre una biblioteca así y le dice Ars Diabolica, es decir, lo más perseguido. Y eso podemos dar fe. Carmen tiene algunas joyas alucinantes en casa, un día igual tendría que venir y traerlas y enseñarlas. El Ars Diabolica es que era una rareza, porque muchas veces acababan en piras inquisitoriales, es decir, sobrevivían pocos. Es extraño que este libro se haya mantenido, porque considerándolo maldito, lo normal es que lo hubieran disuelto en cenizas, ¿no? Claro, y no. Se consideraba una de las maravillas del mundo y tuvo la suerte este libro de encaprichar a algunos hombres y mujeres muy poderosos, que a podían monarcas. protegerlo. Claro, que podían protegerlo. Lo cual, por cierto, nos lleva de nuevo a la leyenda, porque si realmente el demonio, que es un tentador, que es un seductor, estuviera viviendo en este libro, tendría mucho sentido que hubiera conseguido protegerse de esa manera, incluso llegando a Suecia, que es un país tan aburrido que ni queman libros. Juan, libros que enloquecen, libros que matan, libros que generan una furia homicida en otros, todo eso lo vamos a contar y existe, y no es leyenda. Sí, vamos a hablar de libros a los que la leyenda o la realidad o su historia, la historia de esos libros, les atribuye un poder interno, algo, no sé, esos libros que es peligroso abrir. Has hecho así como un escalofrío. Sí, sí. Algún día te contaré, alguna historia en España ahí de seguidores de libros diabólicos con su sello y que luego acabaron bastante mal. En fin, todo tiene su ambiente, pero sé que les va a fascinar. Porque, repito, no se puede contar mejor, amigos. Estamos recuperando aquí la historia oral del cuento, pero del cuento que el objeto está. ¿Cuánta parte hay de añadidura y cuánta parte hay de emblema absolutamente auténtico? Se van a sorprender. No les digo el siguiente, porque a diferencia de Un monje perdido en las brumas del tiempo, es uno de los grandes de la literatura europea de todos los tiempos. Sí, sí. Y dices, que ese libro provocaba, ¿qué? Quitarse la vida, pero será otro día. El próximo día. Juan, gracias, mil. Nos vemos. Me encanta que estés aquí. Más cosas que están ya.